Saludos, estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. El título de nuestra lección es Pablo, misión y mensaje. Veremos varios puntos entre los cuales podemos mencionar los 3 viajes misioneros de Pablo, incluyendo el viaje a Roma. También veremos la ventana 1040, la renovación de la tierra de los cristianos y la operación de corazón. Veremos la resurrección especial de adventistas del séptimo día. Puntos vitales que es importante que comprendamos los que vivimos en estos últimos días de la historia de esta tierra. Pero para continuar, vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea nuestro Maestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empecemos analizando los 3 viajes del apóstol Pablo, incluyendo el viaje hacia Roma. Destacan 8 personajes en las Escrituras que acompañaron al apóstol Pablo en sus viajes. Obviamente hubieron más colaboradores del apóstol, sin embargo nos referimos a los que destacan en sus viajes misioneros. Lo corrobora también la cartilla de escuela sabática del tercer trimestre del 2015. En la página 101 dice: Pablo, en sus viajes 2 o 3 compañeros de trabajo solían acompañarlo. Por lo menos 8 de estos colaboradores se mencionan por nombre. Vamos a identificarlos brevemente. Número 1, Bernabé. Hechos capítulo 13, verso 2. Número 2, Silas. Hechos capítulo 15, verso 40. Número 3, Timoteo. Hechos capítulo 16, verso 3. Número 4, Erasto. Hechos capítulo 19, verso 2. Los otros 4 los menciona Filimón. En el verso 24 dice así: número 1, Marcos. Número 2, Aristarco. Número 3, Demas. Número 4, Lucas. 4 más 4, 8. El número 8 es bíblico. Las escrituras nos llaman la atención hacia este número. El apóstol Pablo estuvo en Damasco, y Damasco es la capital del país llamado Siria. Es donde actualmente hay guerra. Usted lo puede ver en las noticias. Pero Pablo, cuando se dirigía hacia Roma, pasó por la ciudad de Sidón. Y Sidón es la tercera ciudad mayor poblada del país de Líbano, llamado también la República Libanesa. Es decir, Pablo, además de estar en otros lugares, estuvo en Siria y estuvo en Líbano. Recientemente se ha publicado una noticia sobre un padre de familia de origen sirio, es decir, huyó de Siria a otro país para guardar su vida y de su pequeña hija. Estando en la capital de Líbano, que es Beirut, lo único que poseía en este mundo eran 8 bolígrafos y una niña hambrienta. Sin embargo, un fotógrafo sube fotos de él, como ustedes lo pueden ver, a las redes sociales y pide una ayuda hacia él de $5,000. En menos de media hora se juntaron los $5,000, pero luego otros colaboraron con más dinero y se juntó $80,000. Inicialmente se le entregó a este padre sirio y a su niña $80,000. Posteriormente recibió más, pero con $80,000 él inició una nueva vida. Es justo lo que las escrituras marcan, que el número 8 representa un nuevo comienzo.
Usted recordará que fueron 8 personas las que entraron en el arca y con esas 8 personas se inició una nueva población en esta tierra. El apóstol Pablo en sus distintos viajes misioneros fundó varias iglesias, pero cuando se dirige a la iglesia que estaba en Corinto, se refiere a los griegos y a los judíos. En 1 de Corintios capítulo 1, verso 22, dice de los griegos que buscan sabiduría. Dice de los judíos que piden señales. Los griegos, el problema principal es que buscaban sabiduría humana y no divina. Veamos cuáles fueron los resultados de los griegos al buscar sabiduría humana y no divina. En la fotografía que ven en su pantalla se puede observar a la policía militar británica organizando una fila para obtener alimentos. Los griegos tuvieron que hacer cola durante y después de la invasión nazi. En la siguiente fotografía vemos a griegos actuales haciendo fila para obtener alimentos. Aunque las filas para obtener alimentos no son tan comunes en Grecia, se teme a que aumenten más debido al incremento de la crisis de la deuda pública que actualmente tiene Grecia. Definitivamente, seguir la sabiduría humana antes que la divina es incorrecto y los resultados son evidentes. Los judíos pedían señales y la mayor señal que Cristo les dio fue la resurrección de Lázaro. Pero aún así querían más señales. Pero Jesús les dijo que la única señal que les iba a dar era la señal de Jonás, los 3 días y 3 noches. Los judíos actuales no entienden aún los 3 días y 3 noches, no entienden la señal de Jonás. Usted como adventista del séptimo día debe de entenderlo. Y para ello tenemos un video grabado y subido en YouTube, en nuestro canal. Lo puede localizar como la señal de Jonás, los 3 días y 3 noches, Enoch Martín. Ahí va a ver en gran detalle la señal de Jonás. El resultado de los judíos por depender en las señales, por depender en los milagros para aceptar a alguien como mensajero, los judíos son hoy pateados como una pelota de fútbol. Son odiados allá en el Medio Oriente. Sus vecinos los odian. Así que es evidente que el confiar en señales, en milagros, no traen buenos resultados. Debemos confiar en la palabra inspirada, Biblia y espíritu de profecía. Ahora hablemos sobre la ventana 1040. Al mismo tiempo sobre la tierra renovada de los cristianos y la operación del corazón. Pablo en su mensaje incluía la ley de Dios. Romanos capítulo 3, el verso 31 dice, ¿por la fe invalidamos la ley? Él responde, de ninguna manera. Puesto que usted y mi persona guardamos y creemos que la ley está vigente, no nos profundizaremos en ello. Sin embargo, pasaremos a otro nivel en cuanto a la ley de Dios. Primero, Romanos capítulo 7, verso 12, menciona que la ley es santa. El mandamiento es santo, indicando que la ley y el mandamiento es lo mismo, porque la ley es santa, el mandamiento es santo. Ley y mandamiento es lo mismo. Dejado este principio, entonces iremos a Ezequiel capítulo 36, verso 27, dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Dios dice que hará que nosotros andemos en sus mandamientos. Pero como mandamiento y ley es lo mismo, entonces Él hará que andemos en su ley. Puesto que Ezequiel 36 habla sobre los mandamientos, habla sobre la ley de Dios, eso indica que el mensaje de Pablo sobre la ley y el mensaje de Ezequiel se conectan. Si queremos entender cómo es que Dios hará que nosotros andemos en sus mandamientos, andemos en su ley, entonces analicemos Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Dios le habla inicialmente a la tierra en el Medio Oriente, a la tierra santa.
Ezequiel 36, el verso 6 dice: por tanto profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y collados, a los arroyos y valles, así dice el Señor el Eterno. Dios le está hablando a la tierra. Verso 8: pero vosotros, montes de Israel, no a cualquier tierra, sino a los montes de Israel, al territorio de Tierra Santa. Pero vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis fruto a mi pueblo Israel, porque está por venir. Dios le está advirtiendo a la tierra que su pueblo Israel está por venir. ¿A dónde? A la Tierra Santa. Algunos pueden argumentar que este Israel se refiere a los judíos, pero no. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Salomón, el reino de Israel, que eran 12 tribus, se dividió. Por un lado se fueron 10 tribus y por otro lado se fueron 2 tribus. Las 2 tribus eran Judá y Benjamín, se llamó el reino de Judá. Y las 10 tribus, por ser la mayoría, se quedaron con el mismo nombre, de Israel. Acá en Ezequiel 36, cuando menciona a su pueblo Israel, se refiere a las 10 tribus. Y de acuerdo a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 23, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por la nación de Asiria. Y hasta hoy ellos no han regresado. Fueron esparcidos entre las naciones. Pero usted sí recuerda que las 2 tribus, el reino de Judá, sí regresó a la Tierra Santa. Pero Israel, las 10 tribus, nunca regresaron hasta hoy. Dios le está pronosticando a la Tierra Santa que su pueblo Israel está por venir. Es decir, el pueblo de Israel va a regresar. Israel debe representar al pueblo actual de Dios. Lo podemos corroborar con el libro de El Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes. Profetas y Reyes. Página 14, Profetas y Reyes. Página 14. Dice así: a medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. Si no cumplió el Israel antiguo, ¿quién lo va a cumplir? ¿Quién es el Israel de hoy? ¿Quién es el pueblo actual de Dios? Bueno, el mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 526, nos da información. 526 dice: lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Entonces, ¿quién es el Israel moderno? La iglesia que está en la tierra hoy. ¿Y cómo se llama? Se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que cuando Ezequiel 36 está hablando sobre el pueblo de Israel, se está refiriendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al pueblo de Dios. Obviamente a los fieles, al verdadero pueblo de Dios. Entonces, Ezequiel 36, cuando dice el verso 8, pero vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel, Iglesia Adventista del Séptimo Día, fieles, purificada, porque está por venir. ¿A dónde va a llegar el pueblo de Dios? A la tierra. ¿Qué tierra? La Tierra Santa. Si no creemos en esta parte de la palabra de Dios, no creemos en nada. O creemos todo o no creemos en nada. Ezequiel 36, el verso 12 dice: haré que hombres de mi pueblo Israel anden sobre vosotros. Ellos te poseerán. ¿Qué poseerá el pueblo? La tierra.
Dios le está hablando a la tierra, le está pronosticando que el pueblo está por llegar y Él se hace responsable de ello. Ahora veamos que Dios le habla a su pueblo, al actual. Ezequiel 36, verso 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, el Eterno, no lo hago por vosotros, casa de Israel, la iglesia actual, sino por mi santo nombre, que profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Hoy, ¿dónde está la iglesia adventista del séptimo día? Está esparcido entre las naciones. La iglesia adventista del séptimo día, el Israel de hoy, está aún en la ventana 1040. Pero, ¿qué es esta ventana? Son los grados 10 al sur, 40 al norte de la línea del Ecuador. Es como un rectángulo en forma de ventana. Por eso se le llama la ventana 1040. Este sector de la Tierra está formado por 61 países. Entre ellos podemos mencionar Egipto, Irak, Israel, Japón, Siria. En este sector de la Tierra se encuentra la mayor población del mundo. Y aquí predominan 3 religiones, que son el budismo, el hindú y el islam. Es el sector de la Tierra menos evangelizado. ¿Por qué? Porque sus gobiernos son los mayores opositores al cristianismo. Pero aún con todas sus dificultades, la iglesia adventista del séptimo día, el Israel moderno, ha introducido el mensaje adventista en ese sector de la tierra, implicando que si la iglesia adventista tiene presencia en este sector difícil, ¿qué será de los otros sectores? Claro que también tiene presencia en otros sectores de la tierra. La iglesia adventista está esparcida en el mundo, pero refiriéndonos a la ventana 1040, para reafirmar y dar más información, en el 2012 la Conferencia General dio un informe estadístico sobre la ventana 1040 y dice así: ministros ordenados en la ventana 1040, 1810. Fuera de la ventana 1040, 11.658 ministros. Iglesias dentro de la ventana 1040, 10.268 iglesias. Fuera de la ventana 1040, 64.031 iglesias. Número de miembros adventistas dentro de la ventana 1040, 2.837.444 miembros. Fuera de la ventana 1040, 15.044.047 miembros. Lo que indica es que tenemos presencia adventista dentro de la ventana 1040 y tenemos presencia adventista fuera de la ventana 1040 en el resto de los países a nivel mundial. Nosotros los adventistas estamos esparcidos entre las naciones. Es por ello que Ezequiel 36, cuando habla de Israel y que está esparcido, se refiere a la iglesia adventista. Regresemos a Ezequiel capítulo 36, el verso 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, a la iglesia adventista, así dice el Señor el Eterno, no lo hago por vosotros, casa de Israel, adventistas, sino por mi santo nombre, que profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Verso 23, vindicaré mi grande nombre, deshonrado entre las naciones, que vosotros profanasteis en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy el Eterno, dice el Señor, el Eterno, cuando yo vindique mi santidad por medio de vosotros ante sus ojos. Puesto que la iglesia adventista del séptimo día, el Israel de hoy, está esparcido entre las naciones, eso es una realidad que nadie puede negar. Estamos esparcidos entre las naciones. Dios promete, no yo, es Dios. Si Dios lo dice, Él es el Todopoderoso. Ezequiel 36, verso 24 dice: os
tomaré de las naciones. ¿De dónde? De las naciones. Os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Quién se está comprometiendo en recoger, llevar al pueblo? Dios. Él se está comprometiendo. ¿Cómo? ¿Y cuándo? Él lo sabe. Ezequiel capítulo 36, verso 24, afirma Dios que Él nos llevará a nuestro país, a nuestra tierra. ¿Y cuál ha sido la tierra del pueblo de Dios? La misma tierra que Dios le ofreció a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra santa. En esa tierra santa, ahí estuvo Cristo, ahí estuvieron los apóstoles. En esa misma tierra santa, allí estará la nueva Jerusalén. Esa tierra es especial. Así que nada de sorprendernos cuando Dios dice en Ezequiel 36, verso 24, os tomaré de las naciones, os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, a vuestra tierra. Según Ezequiel 36, ¿cuál es el objetivo de Dios al llevar a su pueblo a la tierra santa? Ezequiel 36, verso 25 da las razones. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. La razón principal es que Dios nos limpiará de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados. ¿Queremos ser trasladados al cielo? Claro que sí, pero antes de ser trasladados al cielo, Dios está prometiendo que nos va a purificar, nos va a limpiar. Ezequiel 36, verso 26 muestra lo que Dios hará con el pueblo que Él va a trasladar a la tierra santa. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios muestra que hará una operación de corazón. Nos quitará el de piedra y nos pondrá uno de carne. Hermano y hermana, estoy seguro que aún seguimos luchando con nuestra tendencia pecaminosa, la naturaleza que nos inclina hacia el mal. Sin embargo, en Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8 se muestra que está la ley del pecado y la ley del espíritu. La ley del pecado es la que está en nosotros, que nos insta a pecar. Y la ley del espíritu es el Espíritu Santo que está también en nosotros, que nos da energía, nos da fuerza para vencer y obtener victoria sobre el pecado. Así es nuestra condición actual. Sin embargo, Ezequiel capítulo 36, verso 26, se muestra que habrá un cambio de corazón pecaminoso por un corazón no pecaminoso. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Es posible esta operación de corazón? Claro que sí. Ejemplo de ello tenemos a Nabucodonosor. Dios le quitó el corazón de hombre y le puso un corazón de bestia. Con el corazón de bestia, Nabucodonosor fue tan feliz como cualquier bestia. De igual manera, Dios hará un cambio. Nos quitará el corazón de piedra, que es de pecado, que nos inclina al pecado, y nos pondrá un corazón de carne, un corazón que no esté inclinado al pecado. Lo mejor de todo es que Dios se encargará de todos los gastos, es decir, Él se hace responsable de esta operación de corazón. Según la Organización Nacional de Trasplante en España, dice que un trasplante de corazón vale 125,000 euros. Y eso sí se consigue un donante de corazón. Pero Dios se encargará de quitarnos el corazón pecaminoso y nos pondrá un corazón nuevo, no con tendencia al pecado. Jeremías capítulo 31, verso 33, hace referencia al cambio de corazón, de piedra al corazón de carne. Pero el corazón de carne, el que no va a tener tendencia al pecado, será un corazón impreso con los 10 mandamientos. Es decir, Dios escribirá mandamiento por mandamiento en ese nuevo corazón.
Después que Dios nos limpie, después de que Dios haga esta operación de corazón, ¿qué ocurrirá? Ezequiel 36, verso 27 dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros. Claro, Dios no pondrá su espíritu en poder en ninguno que esté inmundo, en ninguno que esté con pecado. Es por ello que primero Dios hace la limpieza, luego hace la operación de corazón y después pone a su espíritu dentro de nosotros. Ezequiel 36, verso 27 dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Y entonces ya no solamente seremos habladores de la ley, sino que guardadores de la ley. El apóstol Pablo incluyó en su mensaje el tema de la resurrección, especialmente la resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 dice: pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. La resurrección de Cristo está conectado con las fiestas ceremoniales, en este caso con la gavilla mecida o el manojo de trigo mecido. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes, página 729. Dice: Cristo resucitó entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. La razón que se está dando en el espíritu de profecía por qué la gavilla representa a Cristo es porque la gavilla mecida que se presentaba delante del Señor por el sacerdote se ofreció el mismo día en que Cristo resucitó. Cristo resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. La gavilla mecida también se presentaba ante el Señor el primer día de la semana, domingo. Por eso la gavilla representa a Cristo. La gavilla mecida no solo representaba a Cristo, sino que también representaba a los que resucitaron con Él. Los que están registrados en Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Este grupo de santos también están representados en la gavilla mecida. ¿Por qué? Porque la gavilla mecida era presentado ante el Señor el primer día de la semana, el domingo. Cristo y el grupo de santos resucitaron el primer día de la semana, el día domingo. Es por ello que la gavilla representa tanto a Cristo como a los que resucitaron con Él. Pero literalmente, ¿qué es lo que señalaba? ¿Qué era lo que indicaba la gavilla mecida? Lo que indicaba era el inicio de la cosecha de los primeros frutos. Levíticos capítulo 23, verso 10 dice: cuando entréis en la tierra que os doy y cosechéis el trigo, traeréis al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. Entonces la gavilla mecida lo que señalaba era el inicio de la recolección de los primeros frutos. Eso era en lo literal. Pero en lo espiritual, ¿qué era lo que señalaba? También la recolección de los primeros frutos, pero en este caso los frutos son las almas. Hechos capítulo 1, verso 3 muestra que Jesús, después de haber resucitado, se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Ese fue el tiempo que Jesús estuvo juntando a los primeros frutos. Él los recolectó en un solo lugar, en el aposento alto. Eso lo evidencia todo Hechos capítulo 1. Entonces el tiempo para recoger los primeros frutos fueron 40 días. Como pueden ver en la imagen, la R representa la resurrección, que fue el primer día de la semana, el domingo. A partir de allí se cuentan 40 días. Esos 40 días son los que Cristo utiliza para juntar a los primeros frutos, a los 120.
En el día 40, como usted observa, en el día 40 Jesús asciende. La A representa la ascensión de Cristo en el día 40. Desde la ascensión de Cristo, los discípulos se quedaron encerrados en el aposento alto. Testimonios para los ministros en la página 170 muestra que los discípulos estuvieron orando durante 10 días. Estuvieron encerrados. Así que los días para la recolección de los primeros frutos espirituales, las almas, fueron 40 días. Ahora veamos el rito que venía después de la recolección de los primeros frutos. Observemos la gráfica, veamos la sección de los días de la semana. Tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 7 días. Ahora veamos la columna de las semanas. Tenemos 7 semanas completas y un día de la octava semana. La letra R representa a la resurrección. Y como bien se sabe, Cristo resucitó un día domingo. Es por eso que la R está ubicado en el día domingo. En ese mismo día que Cristo resucitó, se presentó la gavilla o manojo de trigo que se mecía ante el Señor. A partir de la gavilla mecida, que era domingo, se contaban 7 semanas. Es lo que dice Levíticos 23:15. Pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al sábado, que es domingo, día en que ofreciste la gavilla para que fuera mecida, entonces las 7 semanas empiezan a contar desde el día que era mecida la gavilla. Desde ahí se contaban las 7 semanas. ¿Cuántos días son 7 semanas? Recuerde que una semana tiene 7 días. Si son 7 semanas, lo multiplicamos por 7. 7 por 7 nos da 49. Es decir, las 7 semanas completas son 49 días. Usted lo puede ver en la gráfica. Desde la resurrección hasta el día 49 hay 7 semanas. Cada semana completa tiene un sábado. Como estamos hablando de 7 semanas, estamos hablando de 7 sábados. El séptimo sábado cayó el día 49. El día siguiente al sábado es el domingo, pero como está hablando el día siguiente al séptimo sábado, viene siendo el día 50 que cayó en día domingo, como lo observa en la gráfica. En otras palabras, desde el día domingo en que se mecía la gavilla, se contaban 50 días. El día 50 cayó en un día domingo. Ahora leamos Levíticos 23, verso 16 completamente. Hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, ofreceréis al Eterno el nuevo trigo. Levíticos 23, 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para que sean mecidos. Serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Hablando de los 2 panes, son la primicia para el Señor. Los 2 panes de trigos mecidos ante el Señor representaban el fin de la cosecha de los primeros frutos. Por eso dice Levíticos 23, 17, que los 2 panes son la primicia para el Señor, porque señalaba el fin de la cosecha de los primeros frutos. En el día 50 se presentaban los 2 panes mecidos. Esta es la famosa fiesta del Pentecostés, realizada en el día 50. Estos 2 panes, ¿a quienes representaban? Hechos, capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50, que era domingo, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Cuántos eran esos todos juntos? 120. Hechos 1:15 dice que eran 120 los que estaban reunidos en el aposento alto.
Entonces los 2 panes mecidos representan a los 120. ¿Por qué? Porque los 2 panes fueron presentados ante el Señor en el mismo día que los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo. Los 120 son los primeros frutos. Ellos fueron recolectados, cosechados durante los 40 días. Y después de que fueron recolectados, en el día 50, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Lo que marcó el inicio de la recolección de los primeros frutos fue la gavía mecida. Lo que marcó el fin de la recolección de los primeros frutos fue los 2 panes mecidos. Los primeros frutos que se juntaron durante los 40 días fueron los 120. Los 120 fueron los primeros frutos. Si hay primeros frutos, debe haber segundos frutos, es decir, una segunda cosecha. Los 120, los primeros frutos, fueron los encargados de juntar los segundos frutos. Hechos capítulo 4, verso 32, hablando de los segundos frutos, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento. Y los primeros frutos eran contables, 120. Los segundos frutos no son contables, solo se les llama la multitud de los que habían creído. Los 120 fueron representantes de los 144,000. Primero, los 120, de acuerdo a Hechos 1:15, es una compañía numerada, porque dice en número. Si su versión no dice 120 en número, entonces está mal traducido, porque en el original dice 120 en número. Los 120 es una compañía numerada. Los 144,000 es una compañía numerada. Apocalipsis capítulo 7, verso 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000. Es un número, están numerados, 144,000. Razón número 2, los 120 son los primeros frutos. A los 144,000 también se le llama primeros frutos, primicias. Apocalipsis 14, del 1 al 5, habla de los 144,000. El verso 4, hablando de ellos, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos, los 144,000, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos, los 144,000, fueron comprados de entre los hombres por primicias. Primicias significa primeros frutos. Fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, los 120 fueron representantes de los 144,000. La multitud que los 120 juntó fue un tipo de la multitud que los 144,000 juntarán. Apocalipsis capítulo 7, verso 4 habla de los 144,000. Luego el verso 9 dice: después de que están sellados los 144,000, después vi una gran multitud que ninguno podía contar. Los 120, los 144,000. La gran multitud que trajo los 120, la gran multitud que traerán los 144,000. Tipo y antitipo. Ahora pasemos a la resurrección especial de adventistas del séptimo día. Pero para eso debemos tener lo básico. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dicen que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección que ocurre cuando Cristo viene en su segunda venida. Y en esta resurrección solo resucitan buenos. Luego, Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y verso 6, hablan de la segunda resurrección, que ocurrirá al finalizar los 1000 años. Entonces tenemos la resurrección de buenos, de santos, cuando Cristo viene en su segunda venida. A partir de allí, se empiezan a contar 1000 años y al finalizar los 1000 años ocurre una segunda resurrección. Y en la segunda resurrección solo resucitan impíos, malos. Entre la primera resurrección y la segunda resurrección hay un espacio de 1000 años. Sin embargo, hay una resurrección especial en Daniel capítulo 12, verso 2. Dice:
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Noten que aquí en Daniel 12, verso 2, habla de una resurrección mixta. ¿Por qué mixta? Porque resucitan buenos para vida eterna y malos para vergüenza eterna. No hay separación en tiempo entre los buenos y los malos que resucitan aquí en Daniel 12:2. Resucitan juntos, en el mismo momento, en el mismo instante. Resucitan unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Ahora, identifiquemos quiénes son los malos que resucitan junto con los buenos. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice, mirad que viene con las nubes. Esto se está refiriendo a la segunda venida. Y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. ¿Quiénes fueron los que lo traspasaron? Anás, Caifás, Pilato, etcétera, etcétera. Los que lo traspasaron, dice que lo van a ver venir a Jesús. Y ellos ahora están muertos. Si están muertos, tienen que resucitar para ver venir a Jesús. De hecho, Cristo mismo se los prometió. Marcos 14:62, hablando del sumo sacerdote y de Cristo, dice, Jesús respondió, yo soy, y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en su venida en las nubes del cielo. ¿Dónde está ahora este sumo sacerdote? Está muerto, está en la tumba. Lo que indica entonces Apocalipsis 1:7 cuando dice, mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron, indica que los que mataron a Jesús literalmente van a resucitar y lo van a ver venir en la segunda venida. Pero puesto que ellos están ahora muertos y tienen que ver venir a Jesús en las nubes, indica que ellos tienen que resucitar antes de la segunda venida para verlo venir. Entonces la resurrección de Daniel 12:2 ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Los malos son los que crucificaron a Jesús. Los buenos que resucitan en Daniel 12:2 son los adventistas del séptimo día. En Apocalipsis 14, del 6 al 12, tenemos el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel lo trajo Guillermo Miller. El mensaje del segundo ángel lo trajo Guillermo Miller. El mensaje del tercer ángel lo iba a traer Guillermo Miller, pero finalmente no lo trajo él. Lo trajo Elena de White. ¿Cuándo vino el mensaje del tercer ángel? En 1844, a través de Elena de White. 1844. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, en el verso 12 está el mensaje del tercer ángel, que llegó en 1844. Ahora, el verso 13, después de que viene el mensaje del tercer ángel, dice, y oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos los que de aquí, ¿cuándo? 1844, cuando llegó el mensaje. Dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañen. ¿Por qué iban a ser dichosos los que iban a morir desde 1844 en adelante? Número 1, porque iban a morir bajo el mensaje del tercer ángel. Número 2, porque todos los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel, pero fieles, van a resucitar en la resurrección de Daniel 12:2. Van a resucitar junto con los que crucificaron a Jesús. Solo que estos que mueren bajo el mensaje del tercer ángel resucitan para vida eterna. Lo interesante es que resucitan antes de que Cristo venga. El espíritu de profecía en Evento de los Últimos Días habla sobre esta resurrección especial. En la página 275 o en el capítulo 19 dice, los sepulcros se abren
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Está hablando de la resurrección de Daniel 12:2. Veamos la interpretación. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, adventistas del séptimo día, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que lo traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. La resurrección de Daniel 12:2 ocurre antes de que Cristo venga. ¿Por qué? Porque los que lo traspasaron tienen que verlo venir. Y los adventistas también lo tienen que ver venir. ¿Por qué? Porque adventista significa advenimiento. Los adventistas que murieron bajo el mensaje del tercer ángel murieron creyendo que Cristo va a venir por segunda vez. Hermano y hermana, sepa de una vez por todas que si usted tiene familiares muertos que murieron fieles bajo el mensaje del tercer ángel, no van a resucitar cuando Cristo venga. Van a resucitar antes de que Cristo venga. Lo van a ver venir. Elena de White, adventista del séptimo día, que murió bajo el mensaje del tercer ángel, ella va a resucitar antes de la segunda venida de Cristo. Ella lo afirmó en las siguientes palabras. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, en la página 20. Dice, su obra y la mía, cuando dice la mía se refiere a su persona, Elena de White. Su obra y la mía no terminarán con esta vida. Podremos descansar en la tumba durante breve tiempo, pero cuando se escuche el llamado, asumiremos de nuevo nuestro trabajo en el reino de Dios. Elena de White dice que después de que ella resucite, asumirá de nuevo su trabajo en el reino de Dios. ¿Qué trabajo tenía Elena de White? De profetisa. Ella va a asumir de nuevo su trabajo, su papel de profetisa. Si quieres saber más sobre el reino de Dios al cual Elena de White se refiere aquí, lo encontrará en nuestro canal en YouTube bajo el título El Reino Premilenario, Enoch Martín. Véalo y disfrútelo, porque grandes cosas se avecinan velozmente. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbase y recibirá un video nuevo cada semana. También puede hacer su comentario para que crezca nuestra gama de conocimientos. También puede compartir este video con otros para que así juntos aprendamos y avancemos con la verdad. Puede localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión.